dedicación. Así que adelante, tenemos de aquí a las 11 para hacer clase. Poner el micrófono. A ver, hermano. ¿Está aquí? Sí. ¿Listo? Pues muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Me siento muy feliz, muy contento de poder estar entre ustedes. Era un día esperado, ¿verdad? Nosotros, pues, tenemos los planes de estarnos visitando, como ya lo anunció nuestro hermano, alternando, ¿verdad? Un mes van los hermanos de Tepí, otro mes, pues, venimos los hermanos de Tuxpan. Y pues me siento feliz, hermano. Esperábamos con muchas ganas verles nuevamente en persona, porque pues nos vemos a veces por las clases virtuales, ¿verdad? Y ahí nos estamos viendo si estamos encaneciendo, si se nos está cayendo más el pelo, porque estamos más actualizados ahí, pero pues no es como lo físico, ¿verdad? El contacto, el poder inclusive, poder percibir el aroma de cada uno de ustedes, hermano. Cada uno tenemos nuestro propio aroma, ¿verdad? Entonces, en el buen sentido de la palabra lo digo, por supuesto. Entonces, pues es mejor vernos en persona. Hermanos, pues reciban saludos de parte de la iglesia de Tuxpan. Me da pues gusto ver aquí también, pues vamos diciendo, la representación de todas las iglesias del estado, ¿verdad? De Nayarit. Están nuestros hermanos de Santiago, nuestros hermanos de Tuxpan, y bueno, la iglesia de Tepic, que creo que son las únicas iglesias que tenemos nosotros contemplada como dentro del estado, ¿verdad? Entonces, pues me siento feliz, ¿verdad? Que la iglesia del Señor se pueda reunir. Como lo explicó mi hermano, este primer día de la semana es muy especial para nosotros. Bueno, el tiempo corre y tenemos que ir a la enseñanza, ¿verdad? Primero de la clase. El mes pasado, hermanos, dejamos pendiente unos temas que quiero continuar. Quiero, pues, precisar un poquito más los temas para poder terminar la clase. Este tema que estamos estudiando, que yo lo titulé lo que a la gente le gusta oír, lo enfoqué o me vino a la mente de acuerdo a un texto que está en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3. Segunda carta de Timoteo 4:3. Les voy a leer yo la versión lenguaje actual. Ustedes tienen la Reina Valera 60, me imagino, pero verán que es lo mismo, solamente que esta versión pues me puede ayudar un poquito a lo que quiero decirles en esta mañana, ¿verdad? Dice la versión lenguaje actual: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Si ustedes notan, hermanos, desde aquellos tiempos, pues ya había ese problema, ¿verdad? Que a la gente lo que les gusta oír es lo que quieren oír. Y si algo no les gusta, pues simplemente se van o dan la espalda o te oyen como sin atención, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermanos, que aún más atrás, más antiguo que el tiempo en que Pablo le escribió a Timoteo, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, pues ya existía ese problema, ¿verdad? Por ejemplo, allá en el libro de Isaías, les voy a leer si quieren para aventajar un poquito, en el capítulo 30, versículo del 8 al 10, nos damos cuenta que la Biblia registra que el pueblo de Israel estuvo en esta misma posición que estaban los cristianos en el primer siglo cuando Pablo le escribió a Timoteo. Estaban exactamente igual. Miren lo que escribieron, en este caso Isaías, en Isaías 30, del 8 al 10, dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos de mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no profeticéis lo recto.
de signos, cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Fíjense cómo el pueblo antiguo, el pueblo de Israel, pues ellos eran un pueblo rebelde, que ellos querían escuchar cosas que no les lastimara su sentimiento. Porque hoy está muy de moda eso, hermanos, que no podemos decir ciertas cosas porque herimos los sentimientos. Hace días tuvimos una experiencia, estaba mi esposa dando un consejo a una joven, y otra persona, era un consejo bueno, ¿verdad? Que comiera, que estaba en pleno desarrollo, porque pues la jovencita resulta que se está poniendo a dieta porque quiere ser modelo, y estaba dejando de comer. Muy usual en este tiempo. Pero a una persona le molestó el consejo sabio que decía que comiera proteínas, y le dijo, que no dijera eso, porque no les gusta oír cosas buenas, cosas positivas. Hermanos, pero nosotros hablando en el tema que nos interesa, que es lo espiritual, hay mucha gente que no les gusta escuchar. Y la clase pasada vimos, por ejemplo, que a la gente no le gusta oír que esto está mal. Ellos quieren oír que todo está bien, que no es malo nada. Es más, no les gusta oír de culpabilidades, no les gusta oír de pecados, y actúan como si Dios no existiera. Y precisamente cuando queremos hablar cosas que a Dios le desagradan, mucha gente no les gusta oír, y les dicen, hasta aquí llegó la conversación. Eso fue lo primero que vimos, pero también estudiamos, estoy haciendo un repaso, un breve repaso para poder retomar donde vamos a seguir. Estudiamos también que a la gente les encanta oír también, hermanos y amigos que nos acompañan, que cuando la gente muere, la gente se va al cielo, dijimos. Eso es muy común ahorita en las redes sociales, por ejemplo. Tengo un ángel que me cuida del cielo, haciendo referencia al papá, o a la mamá, o a un hijo que se nos fue, se adelantó en el camino. Entonces, la gente da por hecho que la gente inmediatamente se va a ir al cielo ya, a disfrutar de Dios, de la presencia de Dios. Pero necesitamos, hermanos, decir la verdad. Nosotros como cristianos tenemos ese compromiso que nos lo echamos desde el momento que aceptamos en enseñar la verdad. Es precisamente eso, que la gente escuche lo que tiene que oír, aunque a veces no les gusta. Desde luego yo no quiero invitarlos a que vayan por la vida peleando con todo mundo, no es la idea de que ustedes se pongan hasta con una máscara de luchador para salir a pelear con diferentes personas, no, pero a veces la forma de decir las cosas podemos ayudar a muchos a la comprensión. ¿Qué es lo que Dios piensa, hermanos? ¿Qué es lo que Dios dice? Y la Biblia es clara al decirnos que la gente cuando muere aún no toma parte del cielo, si es que hizo buenas obras y fue obediente al Evangelio, no va al cielo todavía, ni tampoco nadie va al castigo eterno, el infierno, que es la segunda muerte, todavía no, sino que tiene que esperar un tiempo a que el Señor venga, como lo dice su palabra. Entonces, ¿a dónde va la gente cuando muere? Bueno, si alguno de nosotros llegamos a experimentar la muerte antes que venga Jesucristo, hermanos, hay un lugar que está creado para que los espíritus, las almas de aquellos que murieron, pues vayan a un lugar de espera. ¿Espera de qué? Pues del juicio final. Y la Biblia nos llena de esa sabiduría, hermanos, para decir que la gente, aunque no le guste oír que no va al cielo, pues tenemos que decirle todavía que tienen que esperar que venga un juicio. Eso es lo que la Biblia nos dice. Vimos también un tercer punto, que por ejemplo a la gente les encanta escuchar, y por eso a veces es el éxito de muchas falsas doctrinas. Esto tenemos que decirlo. Les gusta escuchar a ellos que podemos ayudar a los muertos a que vayan al cielo. A veces ellos mismos se contradicen al decir que ya van al cielo, pero por otro lado practican con todo el respeto para personas que seguramente aquí hay que practican el catolicismo, pero tenemos que ponerle el nombre a la doctrina, no etiquetamos personas, no estamos con enemistad con las personas, no, queremos que lleguemos todos juntos a la fe verdadera únicamente, pero pues de la doctrina sí tenemos que hablar con nombre, porque es la doctrina que enseña que nosotros podemos ayudar
a sacar inclusive a los niños del purgatorio o a aquellas personas, sacarlas para llevarlas al cielo, y empiezan a abrirse pues una serie de enseñanzas donde dicen que las misas pues precisamente ayudan eso, a ayudar a las personas a salir de ese lugar oscuro para ir al lugar de la luz. Eso es muy, muy común, hermanos. Entonces, cuando usted les dice que no se puede hacer nada ya, que el momento que la persona muere, pues queda sellado ya su vida, de tal forma que así como la vivió, ya no se puede modificar. Los vivos no podemos hacer nada por los muertos, pero tampoco los muertos pueden hacer nada por los vivos. No se puede. No pueden, ¿por qué? Porque la Biblia es clara que la gente al morir dice que se sella y quedan totalmente los muertos ajenos a lo que está pasando bajo el sol. Y ellos tienen que estar ahí en ese lugar esperando y no podemos hacer nada. Y otros van más allá. Otras doctrinas, como los de José Smith, dicen que ellos pueden inclusive bautizarse en el nombre de las personas que ya murieron, que no conocieron el evangelio, según ellos, su evangelio que ellos predican, y ellos sacan en base a un texto que lo malutilizan, el bautismo por los muertos. Esto significa que si mi padre o mi madre o algún familiar murió sin conocer la verdad, pues yo puedo en cierta forma vivir una vida en santidad por ellos, como decimos aquí los camioneros, ¿verdad? Pasamos corriente. Le paso mi corriente a aquel que ya está muerto, para que él pueda disfrutar. Entonces yo voy a vivir la vida que él no pudo vivir. Eso le encanta a la gente oír. Por eso tienen mucho éxito. Otros dicen, por ejemplo, que cuando mueran, pues van a poder ellos abrazar a sus familiares, aunque que no hayan creído, ¿verdad? Son doctrinas extrañas, hermanos, que son ajenas. Pero la Biblia es clara y enseña que no podemos hacer nada por aquellos que ya están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, entonces no podemos hacer absolutamente nada. Ellos morirán y se van con sus obras, como dice la segunda carta de Corintios 5:10, que daremos cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, en vida, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, esto es lo que la Biblia enseña. La gente quiere escuchar muchas cosas que les endulce el oído, como el pueblo de Israel, cosas que los haga sentir bien, cosas que les permita a ellos, dicen entre comillas, ser felices, porque yo no puedo ser feliz pensando que mi mamá murió sin conocer a Cristo, yo no puedo ser feliz pensando que mi hijo murió en drogas, por ejemplo, en una sobredosis, ¿qué pasó con él? La Biblia, pues eso lo ve como un pecado. Entonces, eso es lo que endulza el oído de muchas personas, y debemos de tener mucho cuidado, porque pues tenemos que respetar lo que Dios dice en su palabra. He hablado mucho, hermanos. Si hay alguna pregunta, algún comentario, se me olvida que las clases son para poder participar, ¿verdad? Si hay alguien que quiera decir algo, si no, continuamos adelante. Qué bueno. Entonces, continuamos, hermanos. Fíjense que hay otra cosa que les gusta mucho oír ahorita en la actualidad a las personas, que tiene que ver con la cuestión de la reencarnación y el famoso karma. Se está haciendo muy popular, y yo no he sabido de cristianos que lo digan, pero me daría mucha tristeza, y seguramente a ustedes también les daría tristeza, si uno de nosotros, cuando pasa algún problema, lo dice, es el karma. ¿Sí han escuchado mucho acerca de eso? Sí. Y es que todo esto, hermano, estriba en un problema, que es una doctrina que tiene un origen de doctrinas falsas, paganas. Viene de los hindúes, de los indios, del budismo, de ese tipo de doctrinas orientales, ¿verdad?, que se dan por aquel tiempo. Y bueno, ellos hablan mucho y les gusta hablar mucho de la reencarnación. ¿Alguien sabe en qué consiste la doctrina de la reencarnación, hermanos? ¿Alguien que pudiera ayudarme con su participación, hermana Damaris? Pues hay muchas versiones de la reencarnación.
vas pasando de un nivel a otro dependiendo de cómo actúas tú y hasta puedes reencarnar en un animal. Entonces, y hay otros que no, que dicen que se reencarna en otra persona. Al paso del tiempo vuelve a nacer con otro aspecto, pero lleva una vida anterior que ya vivió y que puede rememorar en su nueva vida. Sí, efectivamente lo que dice la hermana Damaris, existen esas dos posturas, que puede reencarnar hasta en un árbol o en un animal, pero la que tiene más fuerza y de donde viene la palabra karma, precisamente es aquella doctrina pagana que dicen que el karma es la energía derivada del individuo durante sus vidas, que condiciona cada una de sus sucesivas reencarnaciones hasta que alcanza la perfección. Precisamente la reencarnación y el karma, según ellos, no pueden separarse, porque ¿quién no ha visto a personas que parece que tiene el mundo dándole la espalda, que todo le sale mal? Hay mucha gente que se enferma y de repente pues está saliendo de un problema y le cae otro problemón económico, un fraude, y no puede ver la de él, sus hijos le salen rebeldes, y luego están ahí muy atentos sus pensamientos que a la gente le gusta oír y que se está haciendo de moda. Es que estás pagando tu karma, lo que hablaba mi hermana Damaris. Al vivir la nueva vida reencarnado en otra persona, como dice, es tu esencia, pero es otro cuerpo, es otra vida en otra etapa. Entonces, cuando hiciste, pues yo no sé cuándo empiezan a hacer las cosas mal, porque si es la reencarnación de ir reencarnando en cuerpos, pues cuando empezó siendo un cuerpo perfecto, porque se supone que hiciste las cosas mal y que tu karma, según ellos, esta doctrina dice, pues tienes que ir pagando todas las que debías. Por eso estás sufriendo en la vida actual. ¿Sí, hermano? Pues yo he escuchado también que muchos, sobre todo gente joven, que si le hicieron un mal a un amigo aquí en esta vida, luego ellos la pagan con otra y pues, es el karma. Es el karma. Pero no hablan de vidas pasadas, sino de en esta vida. Miren, es que se ha modificado mucho, pero la esencia del karma es que tienes que pagar lo que hiciste en la vida anterior. Por eso en tu nueva vida tienes que pagar y te va mal. Y no puedes evitar nada hasta que llegues a la perfección. Alejandro, qué bueno, me da gusto tu opinión. He escuchado mucha gente decir, es que estoy pagando las que hicieron mis abuelos. Por ejemplo, hay gente que también, eso está muy de moda escuchar, ¿verdad? Tiene que ver más bien con los pecados que cometen otros, ¿verdad? Y que se los atribuye uno mismo. Y también eso doctrinalmente, la Iglesia Católica, bueno, ellos creen en el pecado original, que se hereda el pecado, ¿verdad? Pero no nada que ver con la cuestión de lo que Dios piensa. Pero volviendo un poquito a la cuestión de la reencarnación, principalmente el sentido de lo que ellos piensan es que estás pagando lo que hiciste en las otras vidas y que vas a sufrir y vas a estar sufriendo en cada reencarnación, que es tu karma, que te va a seguir y te va a seguir hasta que llegues a la perfección, que ya seas la persona más buena. Por eso digo que es absurdo, porque cuando tiene un principio y cuando va a tener un fin. Porque pues si en la nueva vida sigues haciendo cosas malas, pues se te van a ir acumulando los karmas, ¿verdad? Entonces, a ver, hermana Silvia. Pues que no existe para mí eso del karma y todo lo malo que nos pasa. Pues es consecuencia de nuestras malas decisiones, hermanos. Precisamente, es que bueno que tenemos ese pensamiento, porque de eso se trata la clase. Eso es lo que la gente piensa. La gente piensa... A ellos les gusta oír eso, y de hecho muy juvenil, como piensa mi hermano que él ha escuchado, que los mismos jóvenes dicen que cuando que alguien es un mal y te va mal, es que estás pagando el karma. O sea, lo han ido deformando el sentido que tiene la doctrina de la reencarnación, porque el karma se supone que es lo que te va acompañando y tienes que pagar por las vidas pasadas que hiciste mal. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Bueno, el texto que leí hace un momento lo podemos volver a utilizar nuevamente aquí porque encaja perfectamente. La Biblia no da
ni siquiera un ejemplo bíblico de que alguien haya vivido una vida en el pasado y vuelva a reencarnar acá en otra persona. No, sino que la Biblia es clara y tajante al decirnos que está establecido para que los hombres mueran una sola vez. Una sola vez. Y eso totalmente deshace esa doctrina pagana que a la gente le encanta oír. Es apasionante para ellos oír que vivieron en otra vida y hacen tantos argumentos. No sé si han oído ustedes que cuando dice alguien, como que yo ya estuve en este lugar, de ahí se empiezan a agarrar ahí. Vas a una ciudad donde nunca habías ido, pero por algo tu cerebro asocia con otra cosa que viste muy parecida, que eso es lo bello, que Dios nos dio recuerdos y eso, y la gente luego lo interpreta. Es que en tu otra vida a lo mejor viviste aquí, dicen ellos. Nada de eso, hermanos. Es más, como cristianos, no ofendamos a Dios, porque a veces es tan pegajoso el lenguaje moderno que hasta nosotros mismos, es tu karma, estás pagando el karma cuando le pasa algo. No, la Biblia dice que ese famoso karma que ellos llaman, la Biblia lo enseña de otra forma. Lo que siembras, eso cosechas. Esas son consecuencias de tus malos hechos. Y la gente lo disfraza con otros nombres. Entonces les encanta escuchar eso. Entonces, hermanos, ¿algún comentario extra que quieran hacer? Hermano Raimundo y la hermana Damaris. Estaba buscando la cita anterior porque sobre los muertos, aquí sobre Lázaro y el rico, estoy leyendo. Fue un caso nada más especial porque el rico, Lázaro va al seno de Abraham, disfrutando de Dios, pero el rico cae a un lugar de tormento. Al morir luego cae a un lugar de tormento y está atormentado. ¿Sería que es un caso nada más especial? No, hermano. Porque él, ahí toman hasta el juicio. No, pero el Hades, acordémonos que está dividido por una gran cima. En nuestro lenguaje castellano, pues tenemos dos formas de definir la palabra cima, una con S y otra con C, ¿verdad? Y el sentido es antagónico totalmente. Mientras cima con S significa altura, colina, una montaña, cima con C significa un abismo, una profundidad. Entonces recordemos, hermanos, precisamente en la enseñanza de Jesús, cuando habla del rico y Lázaro, dice que cuando mueren ambos son llevados al Hades. Y cuando se están viendo ahí, porque la Biblia describe que están conscientes, que pueden tener ellos ese sentido de tener la conciencia, de conocimiento y todo eso. Dice que ellos hay un diálogo entre Abraham y el rico diciéndole, ¿verdad?, que está siendo atormentado en ese lugar y quiere que Lázaro venga y le mitigue ese tormento, ese calor que él sentía mojando la punta de sus dedos, su lengua. Y recuerdan lo que dijo Abraham: nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá, sino que una gran cima, hablando de un abismo, una profundidad, algo insondable, pues está dividiéndolos, ¿verdad? Pero no significa que sea el infierno, hermanos. Recordemos que el infierno está preparado, pero aún no está funcionando como la función que va a tener, por lo cual fue hecho. De hecho, yo lo he enseñado, hermanos, que el infierno no fue creado para nosotros, sino que fue creado para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, pues aquellos que deciden seguir a Satanás son los que van a tener parte en el infierno, pero Dios no pensó o formó el infierno pensando para que vaya ahí la humanidad, ¿verdad? Él no quiere que nadie se pierda. Por otras escrituras nosotros vemos cuál es la intención de Dios. Dios no quiere la perdición del malo. Dios quiere que se arrepienta, por eso nos da esta vida y estas oportunidades, porque indudablemente si no nos arrepentimos vamos a ir al lugar de tormento. Pero entendemos, hermanos, que el Hades aún no es el infierno, sino que el Hades está dividido en dos partes, lo que es la parte donde está el consuelo, también conocido como el paraíso, y la parte del lugar de tormento, el lugar donde están aquellas personas esperando el juicio, pero sintiendo el peso de la culpabilidad. Ya están sintiendo, sienten esa moral, que saben que no hicieron las cosas bien, que se les predicó tal vez en su tiempo, y ahora que no pueden hacer nada por él, pues está sintiendo ese castigo, ¿verdad? Entonces, pero no es el infierno. Tenemos que saber que el infierno será cuando ya ven el juicio y el Señor diga a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, a gozar de las moradas eternas. Pero a los de la izquierda,
apartados de mí, malditos obradores de maldad, al lago de fuego, preparado para el diablo y sus seguidores. Hermano, entonces ya ahí, a estar separado de Dios, ya empieza el tormento. O sea, porque ya está alejado, o sea, como dice usted. Humanamente lo podemos un poquito explicar, hermano, como cuando alguien cae a prisión y sabe que es culpable, ¿verdad? Y que sabe su sentencia, ya sabe cuál es, pero no se ha dado todavía oficialmente, ¿verdad? Pero él ya sabe que hizo esa maldad y que ya fue descubierto. Entonces, es así pensar humanamente. Está en prisión, pero falta a veces la sentencia. Le digo porque pues nosotros estamos viviendo un problema de un hijo sin sentencia. Pero ¿qué defiendo yo? Lo indefendible no puedo defenderlo. Tiene que pagar sus consecuencias. No sé, ya sabemos que está ahí porque él hizo algo malo y por eso y aquello, ¿verdad? ¿Queda claro, no? Hermana Damaris, perdón. Sí, quería comentar acerca de lo que la gente quiere oír. Sí, hermana. Estaba mencionando cómo se estaba corriendo un post en el que decía que las madres son tan maravillosas que hasta Dios quiso tener una. Ah, ok. Entonces, llegamos a la blasfemia, ¿verdad? Claro. Un ser eterno puede tener madre, ¿verdad? Y exageramos la condición humana, Sí. ¿verdad? Las madres son muy buenas para crear hijos y algunas no tanto, Es cierto. ¿verdad? Pero a veces nos sobrepasamos. Fíjese que sacó un buen tema la hermana que voy a enriquecer mi enseñanza. Es cierto, hermanos, a la gente le gusta oír de la madre de Dios, que Dios tiene madre, ¿verdad? Hermano. Por otro lado también está aquel grupo que habla del Padre, de Jehová, ¿verdad? Todo el tiempo, Jehová. Y dicen que el infierno totalmente no existe o nunca va a existir. ¿Por qué? Porque ¿qué padre tan amoroso va a poder castigar a su hijo? Entonces, usted sabe a qué me estoy refiriendo. Bueno, pues ese es el segundo punto que seguía, pero bueno, mi hermano ya me adelantó un poquito. Qué bueno, está bien, perfecto, hermano, de eso se trata. Y no se imaginan lo que yo me enriquezco también, ¿verdad? Cuando hay esas participaciones, y me quedo muy grabado en lo que pudiéramos nosotros ampliar con lo que dijo la hermana Damaris. Eso les encanta a la gente oír. Y te discuten que Dios tiene madre y que es la madre de Dios. Entonces, pues es una ofensa al Todopoderoso, quien no tiene principio ni fin. Y yo le comentaba a una de las personas que discuten eso, entonces si tiene madre, pues debe tener abuelo, Dios. Y debe haber una genealogía, ¿verdad? Porque pues es el principio de la genealogía, donde tú naces, ves tus antepasados. Entonces se contradicen ellos, pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Pues que Dios es eterno, ¿verdad? Eso es lo que debemos de enseñar nosotros. Aunque a la gente no le guste oír eso, pues debemos de ser los que estamos a favor de la verdad, diciendo que Dios no tiene principio y por lo tanto, pues no puede tener una madre terrenal. Sí confunden el que sea madre de Jesús, porque Jesús siendo Dios, pero también recordemos que fue 100% hombre. Entonces, ¿de qué era madre María? Porque sin duda María fue madre de la parte humana que nació en esta tierra, de Jesús. Pero la parte divina, que también permanecía en Jesús, nadie podía tener acceso a tener una supremacía arriba de él. ¿Es lo que ibas a comentar, Alejandro? Sí. Entonces, la enseñanza, Alejandro, es que la Biblia enseña y dice que en Jesucristo moraban al mismo tiempo las dos naturalezas. Por una parte era Dios, 100% Dios, jamás dejó de ser Dios, pero por otra parte era 100% humano y tenía que ser así para poder ser nuestro representante ante Dios, para haber sido probado, como somos probados, tentados, tener las mismas necesidades fisiológicas de comida, de dormir, de los golpes que duelen, el sangrar. Eso, la parte humana, es de la que fue madre, María, que fue una privilegiada sin duda. La Biblia la describe como una mujer pura y la respetamos porque fue, pero no significa que haya sido madre de la parte divina, porque entonces hacemos a Dios limitado, ¿verdad? Gracias, hermana, por su aporte. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? A ver, hermana Guille. Sí, hermano, también pues dice la Biblia que Dios es amor.
pero para los que le obedecemos. Y para los que no le obedecemos, no es peligro. Sí, entonces la parte que continúa, la que abordó un poquito Jaime, que el hermano tiene toda la razón al decirlo porque así lo describe la Biblia, la gente no quiere oír hablar del infierno. Y fíjense que hay una doctrina que con eso abren las puertas, prometiendo que vas a vivir en esta tierra y te pintan un panorama de unos dibujos pues extraordinarios, con animalitos, y luego te aseguran que a nadie le gusta oír del infierno y del castigo. No quieren que a nadie se nos culpe de algo. Entonces, hay varias teorías. Por ejemplo, la gente que dice que el infierno no existe, ellos dicen, no, el infierno no existe. El infierno está aquí en la tierra. ¿No han oído ustedes ese dicho tan común entre la gente? No, aquí estamos pagando, aquí estamos sufriendo, aquí está el calor, aquí está el problema económico, aquí está el problema de enfermedad, aquí está el sufrimiento. Pues nada que ver con el sufrimiento eterno. A veces nos consolamos, dice la homilética, hermanos, que nunca debe ponerse uno de ejemplo. Y a mí me encanta siempre ponerme de ejemplo a veces, ¿verdad? En mi familia, por ejemplo, nosotros a veces estamos pasando por situaciones de enfermedades y de problemas morales y emocionales. Y nos consolamos, le digo a mi esposa, ¿sabes qué, hija? No te preocupes, esto no va a ser para toda la vida. El Señor nos va a liberar de estas prisiones, de dolor, de llanto, de tristeza. Así que anímate porque esto no va a ser para toda la vida, no es eterno. Entonces, estos sufrimientos que la gente padece, que confunde y que ellos dicen que es el infierno aquí, pues nada que ver con el infierno. Porque el infierno la Biblia lo escribe como una eternidad. Y la palabra eternidad, hermanos y amigos, es tan profunda, significa para siempre, para nunca, jamás. O sea, jamás va a pasar. Cualquier enfermedad dice, pues me muero y se acaba. Cualquier deuda me meten a la cárcel, aunque sea con cárcel pago. Cualquier situación, hermanos, aquí va a llegar a tener su fin. Entonces no tiene nada que ver con el infierno que la Biblia describe. Tenemos que tener mucho cuidado y enseñar lo que la Biblia enseña. El infierno no está aquí en la tierra, no está aquí, sino que es algo más, ¿verdad? El infierno es un castigo eterno que Dios preparó para la eternidad. Otros dicen que el infierno y el cielo no existe, que el que se va muriendo se le acabó el corrido. Hay gente que dice, aquí vida nomás hay una, vívanla, porque hasta aquí se va a acabar, ya no existe nada más allá. Pero la Biblia dice que sí. Y estamos hablando lo que Dios quiere que sepamos. A la gente le gusta oír, no hay castigo, no te preocupes. Por eso hasta se quitan la vida a la gente, sin saber que van a dar un paso a la eternidad enemistados con Dios por haber atentado contra su propia vida. Desde ahí es una de las cosas que Dios no aprueba, hermanos. Entonces, la eternidad sí debemos de tenerle respeto al castigo. Otros dicen que Dios es amor, a lo que decía el hermano Jaime, y que si Dios es amor, y citan un pasaje bíblico que Dios es amor, entonces empiezan a utilizar la lógica humana. A ver, luego te ponen a ti como ejemplo. Usted, Alejandro, ¿usted tiene hijos? Pues sí. ¿Usted quiere lo malo para sus hijos? Pues no. ¿A poco usted metería en el horno a uno de sus hijos? O sea, ese razonamiento humano, pues por supuesto, todo nos va a debilitar, hermanos. Pero nosotros debemos entender que el amor de Dios no puede absorber la justicia de Dios. Es que Dios es justicia también. ¿Y qué injusto sería si Alejandro se priva de hacer cosas malas por vivir una vida en santidad, mientras que yo vivo una vida pecaminosa, licenciosa, de lo peor en esta vida, y que al final vayamos a tener la misma recompensa? Entonces ahí podemos tildar a Dios de injusto, que aquel que vivió una vida en santidad esforzado por agradar a Dios, y en ese intento de agradar a Dios, pues ¿qué creen? Viven una vida sana, sin problemas, se evitan muchos problemas. Fíjense cómo Dios es tan bueno en su sabiduría. Al momento de agradar a Dios y no retirarse de cosas pecaminosas, pues también nos ayuda en nuestra vida
física, vivir una vida pues sana, en santidad, sin muchos problemas evita. Pero volvemos al punto, hermanos, no puede absorber el amor de Dios, la justicia de Dios, está en un equilibrio. Por eso el hombre fue formado con un regalo que Dios le dio llamado libertad para elegir, conocido también como el libre albedrío. Dominio propio también. El libre albedrío es que usted puede elegir lo bueno y lo malo, y Dios no va a intervenir ahí. Es respetuoso Dios de eso. Nos dio la libertad. Es que eso es el libre albedrío, hermano. Es un regalo que Dios nos dio y se lo dio a la primera pareja mucho antes de pecar. Dios puso las reglas de todo árbol. 3 tipos de árboles había ahí. El árbol frutal que se podía comer. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los 2 primeros los podían comer, pero el tercero no. Y le dijo, no coman, porque el día que coman van a morir. Les da el libre albedrío que todos tenemos, hermanos. Todos gozamos de ese regalo de Dios, que a veces, casi la mayoría de las veces, lo usamos más para mal que para bien. Porque la gente elige lo malo. ¿Por qué no elegimos lo bueno? ¿Por qué se nos tiene que rogar tanto para hacer lo bueno? ¿Por qué se tiene que predicar tanto? Porque la mayoría de las personas hacemos mal uso de esa libertad que Dios nos da. Entonces, hermanos, Dios es justo. Por lo tanto, aquellos que no obedecen, pues ¿qué dice? Serán echados al lago de fuego. Dice Mateo 25:41, para ir terminando. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces estamos viendo aquí ya el juicio del que hablábamos, Raimundo, donde a los de la izquierda les va a decir, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice el 46 de ahí mismo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pues hay 2 lugares, pero es verdad que el infierno existe. Sí, hermano. Sí, también existe la mentira de que Satanás va a gobernar en el infierno, como el mandamás, Sí. y uno se va a someter. Sí. Pero pues él no va a ser un rey o un príncipe del infierno. Al contrario, él va a ser el peor castigado. Oiga, hermana, del infierno. fíjese que oiga, la hermana tiene muchas cosas que nos dejan meditando y es verdad. ¿Por qué creen que pasa eso así de que ponen al diablo con muchas muchachas, con cuernitos y hasta en traje de baño, y que están hasta tomándose un refresco en el infierno? Porque la misma difusión, la creatividad del humano en debilitar lo que es un castigo, lo hacen pintar como el dueño del infierno. Y hasta la gente dice con mucha alegría, ya nos vemos en el infierno, sin saber lo que están diciendo. Lo ven con aquella facilidad que saben que están pecando y hasta canciones sacan, ¿verdad? Me voy de la gloria al infierno, dice José Alfredo Jiménez, hablando de borracheras y de infidelidades. Y si quererte es pecado, pues quiero seguir pecando. Y allá nos vemos en el infierno. No saben lo que dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente la gente les encanta oír eso de debilitar lo que la Biblia dice, pero nosotros estamos bien conscientes que el infierno es algo que debemos de tener un respeto para no ir ahí, porque mientras no tengamos ese temor, pues va a pasar que nos va a gustar oír ese tipo de comentarios, hermano. Sí, hermano, también el asunto de que se adora a Satanás como con su majestad del diablo, cuando es un ser vencido. O sea, él fue vencido por Jesucristo cuando resucitó en la cruz, de la muerte. Y ahorita nada más está esperando, o sea, claro que quiere llevarse a muchos consigo, pero él está esperando el castigo. Sí, muy interesante ese tema, ¿verdad? Yo creo que esta clase la podríamos hacer hasta en 2, 3 partes más, pero creo que estamos teniendo la idea, cómo a la gente les encanta oír esas fábulas, esas cosas que les halague, que les endulce el oído, que nunca, de ninguna manera, se pueda sentir ofendido, menos hacerse sentir mal. Menos.
Pero la Biblia es clara, ¿verdad? En lo que tiene que ver con lo que Dios quiere que oiga la gente y con lo que a la gente le gusta oír. Hay una gran diferencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Bueno, tomar la postura que tomaron los apóstoles al principio, cuando empezaron a predicar. ¿Recuerdan qué fue lo que Jesús les encargó a sus apóstoles? La llamada Gran Comisión. Ir por todo el mundo y predicar. ¿Estaban mandados a qué? A predicar. Y cuando empiezan los problemas de la persecución de la iglesia, ¿qué es lo que quieren hacer los gobernantes? Prohibir que predicaran. Ya no enseñan en ese nombre. Entonces, ¿cuál es la valentía que el cristiano debe de tener? Dijo el apóstol Pablo, juzguen ustedes mismos. ¿Obedecemos a Dios u obedecemos a los hombres? Por una parte Dios nos está mandando a predicar, pero por otra parte el hombre nos está prohibiendo predicar. ¿Qué vamos a hacer? Ellos obedecieron a Dios, estaban en la libertad de elegir, pero ellos convencidos predicaron hasta la muerte y todas las consecuencias que podemos leer en la Biblia a Cristo, el evangelio de salvación. Y se sigue predicando, hermanos. Gracias a Dios se sigue predicando. Es la misma posición que tenemos ahorita, hermanos. O vamos a creer lo que a la gente le gusta oír, o vamos a tener el valor de contacto. Yo no digo que lleguemos agresivos, usted está mal, usted no sabe, porque también caemos en un pecado de la soberbia. Sino busquemos el tacto. Se trata de ayudar a la gente, no se trata de hacer en la gente un enemigo que no nos quiera oír. Busquemos la forma de decirle lo que Dios quiere que la gente escuche. Sí, hermano, también nosotros ya hemos hablado a todos los vecinos de ahí, los hemos invitado y les hemos hablado de la palabra, pero la verdad es un tema que no quieren. ¿Y sabes qué? Ni me hables a mí de eso. Así de rápido me dicen, ¿Sí? Ni me hables de eso a mí. Yo quiero vivir mi vida De eso vamos a encontrar mucho, hermanos. ¿Pero por qué crees? Porque a la gente no le gusta oír. Sí, Pero si tú le hablas de cosas halagueñas, de cosas que les endulce el oído, de cosas que los haga sentir bien, ahí te van a invitar hasta que vayas todos los días. Por eso las cosas que a la gente le gusta oír, aunque vayan contra Dios. Hermanos, yo les voy a dejar otro tema nomás para que ustedes lo sepan. Por ejemplo, también a la gente le gusta oír que todas las iglesias son buenas. Y ya no podemos entrar más ahí porque creo que conocen el tema. Jesucristo fundó una sola iglesia. No es posible que todas las iglesias sean buenas cuando están enseñando lo que Cristo no enseñó. Entonces, la gente le encanta oír eso. Si tú le dices, usted vaya a cualquier iglesia mientras se predica a Jesucristo crucificado, gloria a Dios. Pues sí, pero no nomás se trata de decir un gloria a Dios. Hay que ver qué doctrina están llevando, si están cumpliendo con la voluntad de Dios. Hay que respetar a Dios. Gracias por su tiempo, hermanos. Dejamos a nuestro hermano y continuamos con la clase después. Bien, hermanos, pues hemos tenido una excelente clase.